Bienvenidos a Campus Global. Mi nombre es María Alejandra Ramírez, estudiante de Comunicación Social de AFIT, y los estaré acompañando en este programa. El tema del día de hoy son los premios Oscar, y para eso tenemos dos invitados. Nos están acompañando acá en el estudio Mauricio Velázquez y Luis Gómez. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Alejandra, ¿cómo te ha ido? Hola Alejandra, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Entonces empezamos. La primera pregunta es, ¿qué son los Oscar? Bueno, los Oscar, como todo el mundo sabe, o por lo menos como todo el mundo sabe cuando sigue la transmisión, es la forma que tiene una academia, que se llama la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, de premiar lo mejor de la exhibición del último año en las salas de cine a nivel mundial. Uno dice a nivel mundial, pero pues obviamente, como vamos a ver a lo largo del programa, se enfoca mucho a nivel de lo que significa el cine comercial producido en los Estados Unidos. Sí, realmente es como el momento donde Hollywood se premia a sí misma. Igual tiene en cuenta producciones internacionales, europeas, asiáticas, latinoamericanas, pero fundamentalmente es Hollywood premiándose a sí mismo, premiándose a Hollywood. Listo. ¿Y cómo funciona esta academia? ¿Qué hay detrás de esto? Pues esta Academia de Artes y Ciencias, y pues cómo se escogen como a los miembros que van a premiar. Bueno, ahí hay que poner en contexto como un poquito la historia de la academia. A lo largo del desarrollo de la cinematografía, pues entonces empiezan a dar, digamos, como una serie de parámetros frente a los cuales es bueno evaluar cuáles son esos valores estéticos que tienen las producciones cinematográficas. Entonces, por allá en la década de los 20, a una persona se le ocurre reunir un grupo de personajes de la producción cinematográfica en Hollywood, y a partir de ese momento, no eran menos de 50, eran 36 miembros de la academia, se comienza a otorgar un premio a cada una de las películas que de alguna manera podían participar en esta selección. Hoy en día la academia cuenta con cerca de 6.000 miembros, no es confirmado porque es una cifra suficientemente anónima, teniendo en cuenta cuáles son las políticas de las agremiaciones que hay en Hollywood y los foráneos, los que participan desde afuera. Y normalmente la academia se divide en las 5 ramas, digamos como en los 5 grandes departamentos que trabajan dentro de la industria cinematográfica: dirección de fotografía, producción, edición y siempre se me olvida uno, sonido. Son como las 5 ramas, quienes son los que específicamente votan por cada una de sus especialidades y son los que dan los ganadores. Obviamente siempre de manera anónima, porque la idea es, digamos, mantener el misticismo todavía dentro de los premios son muchos los nominados, son pocos los ganadores. Entonces siempre está como ese elemento todavía oculto del proceso de elección. Entonces no sabemos, por ejemplo, quién está detrás de esta academia. O sea, sí se sabe, porque de alguna manera los miembros que están en la cúspide son los más notables y son los que determinan, por ejemplo, a quienes se invitan. Pero es bueno ahondar un poco como en lo que nos está anotando Lucho con respecto a las 5 ramas, y es que las 17 agremiaciones sindicatos que de alguna manera participan, como la Asociación de Editores, la Asociación de Fotógrafos, tienen de alguna manera una incidencia en cuáles son también pues como las películas nominables y sobre todo quiénes son los miembros de los jurados. Que esa es la ventaja pues de los sindicatos fuertes en Estados Unidos, que permiten tener, sobre todo es en la parte del lobby, para poder lograr que las películas sean nominadas o hagan parte de las listas previas a las nominaciones, porque arrancan con listas de 200 películas, se van reduciendo hasta llegar a 90, hasta que al final están las 8 o las 10 y ya aparece como la lista de nominados. Que es una cosa muy importante, Aleja, que la gente a veces no nota. Cuando están los créditos de las películas o cuando están en los créditos iniciales, aparece un nombre, pues Chris Levinson, ACE, y eso es una agremiación, por ejemplo, la de American. Pues, por ejemplo, tenemos 200 películas y ellos lo van sacando, pero ¿eso es alrededor del año o cuánto tiempo ustedes creerían o saben que se demoran diciendo como, bueno, ya tenemos los nominados? El lobby para los Óscares está arrancando aproximadamente en otoño en Estados Unidos. Estamos hablando que de septiembre, octubre más o menos, que es cuando las productoras empiezan a enviar los kits de prensa a los diferentes
digamos, a las agremiaciones y a los diferentes miembros de la academia para que empiecen a tener en cuenta, y es muy normal que dicen los kits de prensa le ponemos en consideración esta película para tales premios o para la lista general de los Oscars. Y ahí es donde digamos que está el cuento entre el arte y la industria norteamericana, y es que realmente el lobby hace parte del proceso de financiación de una película, es decir, realmente es una gran cantidad de dinero que se destina dentro de los estudios para definir cuáles son las películas por las que van realmente a hacer fuerza durante el proceso de los Oscars, y realmente se hace una inversión fuerte de dinero tanto en material, digamos, publicitario, como en personas que se encarguen de ir a hablar bien de la película a las diferentes ramas y a los diferentes miembros. Difícilmente hoy en día una muy buena película se puede hacer por menos de $5 millones. Entonces, si vos sos un productor ejecutivo que está invirtiendo, así sea de manera independiente, en la producción de una película, vos querés que de alguna manera esa película pueda tener alguna forma de retroalimentarse y de tener, digamos, como unos dividendos particulares respecto a lo que está produciendo y lo que está haciendo. Además que algo que se nota inmediatamente es que los nominados salen a principios de enero y las películas nominadas inmediatamente tienen un boost en taquilla. Entonces, si tu película es nominada, así no sea ganadora, pero eso te permite, digamos, tener una segunda oportunidad dentro de los cines y de pronto ganar un poco más de dinero. Entonces, la inversión en hacer el lobby para llegar a la lista de nominados, en últimas, es una muy buena inversión. Alice, y por eso es que, digamos, se habla que las películas casi siempre ganadoras se estrenan en otoño. Ajá. O sea, hace parte, digamos, como de todo ese circuito. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver cuáles son esas películas que estarían nominables, es porque de alguna manera las empezamos a ver aquí desde octubre. Esas que escasamente pueden llegar en el momento de ser nominadas o incluso después de la ceremonia, por ejemplo, nosotros todavía estamos esperando que exhiban Moonlight. Lion, no sé si está... Entonces, a eso es a la dinámica a la que se refiere Luis Eduardo, y es que de alguna forma nosotros estamos afincados a que todo el esquema corporativo y de mercadeo que hay alrededor de Hollywood funcione con las estaciones que hay en los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos se produce, se preproduce y se invierte para estar trabajando en unos guiones, por decir algo, en invierno, se encierran, y en las producciones fuertes se desarrollan en términos de primavera, verano, de tal manera que puedan estar editando al final de verano y puedan estarla lanzando en otoño. Entonces, aquí surge una pregunta de, ¿ya se sabe quiénes son las ganadoras antes de ser nominadas? No, yo no afirmaría que ya hay ganadores claros, en el sentido de que realmente sí es un proceso de votación válidamente democrático y secreto, pero todos los premios previos, toda la temporada de premios cinematográficos, que son Globos de Oro, más todos los premios de los diferentes sindicatos o agremiaciones, obviamente van indicando cuáles son las preferidas, y si cada agremiación vota por una ganadora, es obvio que ellos mismos habrán votado dentro de las ramas de los Oscars para que esa película gane por lo menos en sus propias categorías. En el caso actual, o sea, La La Land está muy cantada, por más que fácilmente... Es cantada, literalmente, sí. Valga la anotación que salió sin querer. Sí. A pesar que Moonlight o, por ejemplo, Manchester by the Sea todavía pueden ser películas que podrían dar la sorpresa, pero incluso en los BAFTA que fueron este fin de semana barrieron completamente. Entonces uno diría, no es que las votaciones estén compradas, pero es muy obvio poder lograr decir sí, hay un ganador muy evidente. Mira, que hay un asunto ahí que vale la pena anotar, que es, digamos, como puntual y es de sentido común, y es la percepción favorable que se va creando en torno a una película. Si los SAG Awards empiezan a nominar a un actor, si después llegan los Globos, si después ellos han pasado, digamos, como por una serie de periplos, llamémosle Festival de Cine de Berlín, el mismo Cannes, entonces empiezan, digamos, como a generarse unas inquietudes en vos como jurado. Vos como jurado empezás a tener una percepción que puede ser errónea frente a la primera exhibición que tuviste de Manchester by the Sea. En un primer momento vos decís, bueno, la actuación de Casey Affleck tampoco es tan notable, pero entonces empezás a ver todo el circuito que está trabajando en torno a esa percepción que se genera de la película, la volvés a ver y empezás a modificar de pronto tu votación referido a eso. Entonces están como muy conectados, digamos, todos los premios, y sí, digamos total, que puede que los jurados sean los mismos o sabemos que son diferentes.
para cada premio, pues como para cada casa de premios, por ejemplo. Sí, es que el problema es eso, o sea, somos el sindicato de directores votando por el mejor director y gana X, que en este momento está ganando Damien Chazelle. Pero nosotros dentro de los Oscars también votamos por el mejor director y votamos por la mejor película. Entonces, son indicadores, no podemos decir obviamente que es claro que esos son los ganadores, pero uno puede mirar lo que dice, uno puede empezar a mirar todo ese tipo de inclinaciones de los diferentes premios y de las diferentes agremiaciones para uno poder decir si evidentemente la que va a ganar es esta. En la elección de los ganadores, ¿qué factores o actores intervienen en ella? Hay varios. El primero de ellos tiene que ver con el lobby. Ese es el más fuerte de todos. Muchas personas se preguntaban por qué El abrazo de la serpiente no ganó el Oscar. Esa es una muy buena pregunta. Más bien es cómo hizo para llegar hasta allá. ¿Cómo hizo para llegar tan lejos? Porque realmente el trabajo que hay que hacer en términos ejecutivos, cuando se arma todo el paquete de comunicación, es una empresa y es una industria adicional a la película. Entonces, ese es un factor notable, porque se pone, digamos, como en conocimiento de la academia, esta película existe, esta película se está exhibiendo. El segundo factor tiene que ver con la trayectoria y con el buen nombre que puede gozar, digamos, un director, un tipo de productor e incluso una casa productora. Porque no es lo mismo poner, digamos, como en juego, en discusión las producciones que pueden hacer un Jerry Bruckheimer o un Harvey Weinstein a las producciones que está haciendo, digamos, una persona que por primera vez está lanzando su película. Es decir, todo ese tipo de factores siempre están en juego y siempre están en riesgo, digamos, como de poner o no en la palestra cuáles son las películas nominables. Pero definitivamente tienen que ver con el mercado en términos de exhibición. Ahí hay, digamos, un contrapeso también que es obviamente el mercado. Y de todos modos, no podemos decir que en los Óscares no se tenga en cuenta el elemento artístico. Yo también estoy de acuerdo con Omar en el sentido de el lobby es fundamental, el presupuesto que se hace en publicidad es fundamental, pero los Óscares tampoco son tan ciegos al elemento del arte. Y hay, de todos modos, quienes están pendientes de que la película que se esté moviendo tenga algunas características. Pero por más artística que sea la película, si usted no está haciendo lobby, si usted no está haciendo publicidad, si usted no está moviendo su producción en los círculos correctos, podrá ser La Escala, podrá ser Los pájaros, podrá ser La naranja mecánica y no va a sonar. Ese es, digamos, el gran conflicto en los Óscares, el elemento del mercado tan fuerte y el elemento artístico por el cual uno presupondría que es por el cual realmente están votando. Eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, y es que algunos consideramos que es arte, otros entretenimiento. Entonces, ¿esto cómo afecta la elección de un ganador si son criterios tan diferentes y si una película de entretenimiento no tiene valor artístico? Ahí yo creo que tener en cuenta que obviamente los Óscares no se van completamente por el entretenimiento llano, o sea, Rápidos y Furiosos no está nominada a nada, siendo una película absurdamente taquillera y a mi modo de ver una película entretenida para ir a ver un domingo crispetero, ¿sí, no? Pero sí es un balance completo entre ambos elementos. A Hollywood le importa que la película sea exitosa comercialmente, que la película tenga personajes, una buena crítica, tenga personajes de renombre, tenga buenos productores, tenga actores que funcionen, pero de todos modos yo creo que Hollywood ha logrado lo que nosotros como consumidores o como espectadores no hemos podido, que es tratar de conciliar un poco ese concepto de entretenimiento y arte. Digamos que no hay una lucha en decir si esto es entretenido, sí, pero se le puede encontrar el valor artístico, no como nosotros o en las escuelas nuestras de cine o comunicación, donde o hacemos arte o hacemos entretenimiento y somos los primeros en satanizar el entretenimiento y solo queremos hacer arte. Hay una palabra compleja en lo que está notando Lucho y es precisamente eso, el consumo referido al entretenimiento. Es notable que en los últimos años las escuelas de comunicación se han reflexionado y se han mirado a sí mismos para tratar de entender que las dinámicas del infoentretenimiento
son perfectamente válidas y de alguna manera traccionan otro tipo de cosas. Sin una película tan taquillera como Spotlight, hubiera sido imposible una reflexión en torno a lo que estaba pasando, por ejemplo, con la comunidad católica cristiana en los Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de balances hay que pensarlos de otra forma, porque es importante premiar el recurso expresivo y porque sí, hay unos valores estéticos, armónicos, con unas valoraciones emocionales muy concretas al interior de los Oscar, pero lo que termina, digamos, como primando tiene que ver precisamente con cuál es el circuito que se le da a la exhibición. Obviamente que hay arte, sí hay parte de arte y parte de recurso expresivo, porque uno puede decir a lo largo de todos los años que lleva viendo la transmisión de los Oscar que ha habido unas películas que es que había que premiarlas. O sea, yo soy un aficionado, por ejemplo, de los hermanos Coen o de Woody Allen, y hay películas que es que eran tan excepcionales en sus papeles protagónicos, en sus guiones, en su fotografía, que era imposible no premiarlas. Y también se dan, digamos, sitios comunes que digamos, de alguna manera le gusta a Hollywood. Película que tiene que ver con el Holocausto, es una película que suena en los Oscars. Son temas recurrentes, película que tiene que ver con temas de esclavitud o temas de liberación de esclavos, son películas que suenan en los Oscars. Películas de biopics, sobre todo para actores o actrices, para que ganen Oscar, los biopics son muy buenos para impulsar una carrera y llegar a un Oscar. No estoy diciendo que son apuestas seguras, pero sí son elementos que es como, hey, me llama la atención, hey, puede ser mucho más interesante, porque son, digamos, temáticas que están constantemente rondando ahí, que son interesantes para, digamos, el círculo artístico o el círculo de personas que votan en los Oscars. A propósito del tema, vamos con Catalina, que nos tiene un invitado. Hola, ¿qué tal a todos en el estudio? Qué bueno que estemos hablando de cine, porque hoy les tengo un invitado muy especial, experto en el tema. Él es Diego Fernando Montoya, jefe del Departamento de Comunicación. Diego, gracias por acompañarnos. Gracias, Catalina. ¿Qué actores o factores influyen en la decisión de los ganadores de los Oscar? Pues yo creo que actores, pues obviamente siempre hay unos miembros de la academia, hay una academia de las artes cinematográficas, que es la que pues arma todo este tema de los premios Oscar, a los cuales están inscritos distintos directores, actores, productores, pues toda esa gente que trabaja en la industria norteamericana, en la industria mundial de lo cinematográfico. Esos actores están ahí y esos actores pues también están sus jurados, que son los que plantean eso. Factores, yo creo que hay muchos factores alrededor de estas decisiones, factores que tienen que ver con temas que se ponen en las agendas mediáticas. Así como nosotros vemos que los noticieros ponen agendas mediáticas, pues el cine también lo hace. No es gratuito que en algunas oportunidades veamos años, entregas de premios Oscar con películas muy similares en temáticas, muy similares, digamos, en cuestionamientos o en temas que están tocando. Esos, digamos, que son escenarios puestos en agendas por estas películas. Puede que sean coincidencias, quizás simples coincidencias, o también tiene que ver, digamos, con lo que están leyendo esos guionistas sobre qué es lo que están consumiendo las audiencias, qué es lo que están consumiendo los públicos, qué es lo que están pasando los medios y está poniendo la agenda y están replicando de ellos ahí. ¿Crees que en el 2015, cuando gana Spotlight, la religión tiene mucho que ver en este premio? Yo no sé si la religión, pero sí creo que la agenda, lo que estaba poniendo la agenda. Mira que justamente tiene que ver obviamente con la religión. Tenemos un papa católico muy carismático que ha puesto en la agenda el tema de los problemas internos en la Iglesia Católica, con las violaciones de los sacerdotes. Esto, digamos, que se ha generado también unas réplicas en los medios de comunicación, y esto lo toma, yo creo que de una manera muy inteligente esta película, y hace un trabajo muy interesante, a pesar de ser una película absolutamente, y digo a pesar, no de una manera negativa, sino una película que no tiene unas pretensiones de innovación en términos narrativos, en términos de montaje. Es una película sencilla, si se quiere la palabra. Es una película muy interesante porque tiene un guión muy bien trabajado, porque tiene un trabajo de investigación muy interesante, obviamente viene de una adaptación,
pero lo que hace es justamente replicar lo que estaba en la agenda setting, y eso nos da una lectura de lo interesante y lo fuerte que sigue siendo la industria cinematográfica, porque llega a nivel mundial. Hoy justamente con la red pues logramos exponer de una manera amplísima una película de este tipo, y a todo el mundo llegó esa situación. Yo creo que eso sí influye más la agenda, que tiene que ver justamente con lo que le está pasando a la Iglesia Católica durante los últimos años. ¿Lo político influye en esta premiación? Bueno, sí, en general los premios Oscar de una u otra manera siempre se han visto influidos por el tema político, y este seguramente no va a ser la excepción. Obviamente hay años en los que esto se ve mucho más destacado. Lo que pasó el año inmediatamente anterior, cuando estaba justamente en esa época electoral, no solamente en lo que pasaba en el interior de algunas películas, sino también lo que pasaba con algunos de los nominados cuando hacían declaraciones, o los ganadores en los discursos, pues ahí se notaban también predilecciones. Este año obviamente también eso tiene y está afectando de una u otra manera. Hace unos días atrás, un par de semanas, hubo decisiones, o por lo menos protestas al interior de los premios Oscar, con una posible cancelación de la entrega de estos premios de la versión del año 2017, justamente por lo que está haciendo el reciente gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces digamos que eso siempre se ha visto unos elementos políticos que han mediado, que tienen que ver dentro de las decisiones, y obviamente las temáticas dentro de las películas también. Puede que este año no esté tan lleno en sus temáticas como lo ha sido años anteriores, 2 o 3 años atrás, que hubo muchas películas nominadas con temas políticos, con temas que tuvieron que ver con la inmigración, temas que tuvieron que ver con el desplazamiento, con la discriminación, pero siempre eso afecta la decisión en premios Oscar. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias a ti, Catalina. Sigan ustedes en estudio. Hay una cosa muy importante ahí, y es que una de las sugerencias, digamos, que se puede hacer cuando uno ve todo el pool de películas es que obviamente todas las personas que existen alrededor de la escritura de un guión no van a pensar siempre en lo mismo. Entonces, de alguna forma, cuando llegan todas estas películas que son nominables, y hay algunas que tocan un tema de agenda, en este momento los temas de agenda noticiosa global que afectan políticamente al mundo son muy importantes, tienen que estar ahí de una u otra manera. Si nos ponemos a ver, digamos, como cuáles son las que están arriba en la óptica, digamos, como general de las personas, son películas que no necesariamente están hablando de una agenda política. Y ahí es donde uno tiene que hablar de la ceremonia como tal. ¿Qué pasa en una ceremonia como los Oscar? Porque es que se presta precisamente para tener una postura política. No es gratuito que, por ejemplo, la primera persona en responder a la invitación para presentar un premio Oscar, que fue Leonardo DiCaprio, lo haya hecho casi que inmediatamente. Debe tener un guardado. Sí. Debe tener algo que va a decir frente al clima, al clima político. Frente a Trump. Es decir, es un gran escenario, es un gran altavoz para decir cosas. Sí. Entonces, frente a ese tipo de cosas, digamos que hay que estar muy pendientes, porque finalmente eso le mide el pulso también a personajes como Trump. Eso no deja de ser gratuito. Siendo La lista de Schindler una gran obra, no es gratuita que los Oscar la hayan puesto donde la pusieron. No es gratuito que el año pasado Spotlight hubiera ocupado el lugar que ocupó, aún habiendo otras películas. Yo recuerdo que el año pasado estaba en carrera otro tipo de películas que de Revenant, que ni siquiera fueron, digamos, como tenidas en cuenta. Eso es algo muy interesante, por ejemplo, de discutir, porque fíjate que de Revenant ganó a Mejor Director Alejandro González Iñárritu, lo que no pasó con Spotlight, pero Spotlight tenía un mensaje, tenía un insight tan claro con respecto a esta nuestra postura frente a lo que queremos criticar de la Iglesia Católica, que debía ganar. Y la repercusión que tiene eso a nivel global, en términos de agenda política y cultural, es incalculable, porque la gente comienza a decir, con otros, digamos, como con otros argumentos, mire lo que está pasando en su comunidad, que es lo que no pasa en la comunidad judía.
es así de simple. Lo que pasó, por ejemplo, no me acuerdo si fue el año antepasado, cuando estaban en competencia 12 años de esclavitud y Gravedad, que Gravedad se llevó todos los premios técnicos e incluso uno narrativo, pero la ganadora a mejor película fue 12 años de esclavitud. Sí. Lo más charro es que gana 12 años de esclavitud a mejor película. Y la actriz también, todo. Sí, o sea, digamos, la parte expresiva la gana 12 años de esclavitud, la parte técnica la gana Gravedad, pero lo más extraño, lo más particular es que 6, 7, 8 meses después de que ganara 12 años de esclavitud, se piensa o se vende el remake de Raíces. Que es toda la historia de Kunta Kinte, claro. y es una serie que se hizo en los 60s, 70s en Estados Unidos, fue muy famosa, pero fue como, hey, estamos en el momento de volver a hacer historias de esclavos. Claro. Y volvieron a sacarlo y fue un éxito. En televisión le fue muy bien a Raíces. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que lo que dice Mauro es los Óscares ponen un tono en un momento y ese tono fácilmente puede indicar lo que va a ser el entretenimiento durante un tiempo en Estados Unidos, en Hollywood, y puede que los Óscares vuelvan y den otro giro en torno a una película, lo que pasó con El Señor de los Anillos. Game of Thrones no es gratuito que haya llegado después de que El Señor de los Anillos ganara. O sea, fueron 11 premios Óscar a la última película El Señor de los Anillos y logra una gran casa productora, HBO, darle rienda suelta o invertir. Son casi 6 a 8 millones de dólares por capítulo a una serie donde la inversión es muy alta, pero es porque, ojo que le estamos dando más gabela a este tipo de historias. Claro. ¿Ustedes creen que de pronto las películas extranjeras se salen un poco del formato que ustedes estaban mencionando anteriormente? Del paseo. En términos generales, poniendo en consideración, por ejemplo, lo que arbitrariamente podríamos llamar el contexto del clima, obviamente sí se salen, digamos, de los esquemas. Sí. Es decir, no es lo mismo producir en Nueva Zelanda que no es lo mismo producir en Bolivia, por poner un ejemplo. Si se salen de los esquemas es porque socioculturalmente en cada uno de estos países existen distintas lógicas para ver cómo es que se cuenta una historia. Hace poco, por ejemplo, vimos en exhibición Hedi, la película turca. Es una película bastante plana para el gusto de una persona completamente desprevenida, pero es una película poderosísima para tratar de entender cómo es la lógica de un hombre que trata, digamos, como de salirse de la temática cultural de esa que te lleva a que tu esposa va a ser esta. Ese tipo de cosas llevadas a un plano de lo hollywoodense, ¿cierto? Puestas en consideración, por ejemplo, para cualquier tipo de compañía tipo Disney, ¿cierto? Representaría otro tipo de cosas. Lo que pasa es que las dinámicas son completamente distintas en cuanto a cuáles son los recursos expresivos que yo tengo a mano, teniendo en cuenta que mi brazo financiero no es como el de Hollywood. Claro. Entonces retomemos un poquito. ¿Ustedes creerían que se premia realmente una estética o qué? A mí igual, es que el problema es no creo que sería como la situación de llevarlo a extremos. Obvio, lo que dice Mauricio es totalmente cierto. Nunca una película europea, a menos que sea la cosa más loca como El Tigre y el Dragón o pues algo que se salga de todo el canon, logra penetrar los Óscares más allá de la categoría de mejor película extranjera o mejor película en habla no inglesa. Y si uno hace un registro como de los grandes directores europeos, muy pocos fueron premiados por sus películas y casi todos recibieron fue un Óscar meritorio por su recorrido. Pero igual dentro de los Óscares ellos tienen en cuenta de todos modos la estética, pero es una estética que le gusta a los Óscares o la estética que le gusta a Hollywood. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. No podemos pues, negar, por ejemplo, que El Abrazo de la Serpiente llega y genera para nosotros como colombianos una situación de logramos llegar allá, pero de pronto la estética que muestra el Abrazo de la Serpiente ya es una estética muy aviejada para lo que el gusto de Hollywood está en el momento. Entonces el blanco y negro, la historia de la selva, los planos lentos, la narración lenta. Sí, es una estética que para los norteamericanos es como, eso hace que una película, digamos, choque entre ese concepto del entretenimiento y ese concepto del arte. Y como para finalizar el programa, ¿por qué se premia La La Land? ¿Qué se le podría explicar a tantas nominaciones a esa película? Para mí tiene dos formas de ver La La Land. La primera es obviamente un elemento nostálgico, supremamente fuerte para los norteamericanos, aunque yo soy del pensamiento de que La La Land no es un musical, porque no cumple ciertas características dentro de las categorizaciones que uno diría es un musical de los 50,
porque las canciones entran tangencialmente a la historia y no realmente es una historia narrada con canciones. Pues esa es mi concepción personal. Entonces ahí hay un regreso nostálgico al Hollywood cincuentero, donde eran los musicales, los grandes escenarios, las coreografías, y eso, digamos que despierta un llamado digamos, a las personas que votan dentro de la academia. Pero también, y eso lo leí de un crítico que no es de mis afectos, pero que me pareció que no estaba tan alejado de la realidad, ahí también hay un regreso al sueño norteamericano, al American Dream. Al American Dream que está siendo atacado políticamente, digamos de alguna manera, o que está siendo criticado políticamente, y ahí cae lo que dice Omar, todo el ambiente político de todos modos no deja de influenciar todo este proceso de elección de películas, y es realmente el sueño americano se logra. Usted quiere ser actriz, pues va a Los Ángeles, está 6 años, sufre, pero su sueño es lograrlo. Usted quiere tener un club de jazz, lo va a hacer. Tenés que renunciar a unas cosas, sí, vas a renunciar al amor, pero vas a lograr el sueño. Entonces ahí hay 2 lecturas que para mí son importantes en La La Land, que ha hecho que los norteamericanos digan, wow, esta película nos representa en muchos sentidos y por eso están tan enamorados de la historia. Mira lo que está diciendo Lucho y voy a redondear con eso. Es muy importante. En apariencia, La La Land no sería un termómetro político, pero resulta que hace unos años una CEO de Disney, que es Anne Sweeney, cuando llegó a gerenciar ese gran monstruo que es Disney, dijo: mi visión que hay hoy en día frente al entretenimiento es muy simple y se explica en los atentados del 11 de septiembre del 2001, y es que a la gente no le gusta conmocionarse, a la gente no le gusta sentirse aterrada, a la gente no le gusta que de alguna manera le muevan las fibras sensibles, a la gente le gusta la evocación y a la gente le gusta seguir soñando. La La Land representa eso precisamente. Y eso que decía ese crítico, que tampoco es de mis afectos, se lo leíste. es muy acertado. La La Land representa el sueño americano. Entonces, claro, como tal, de alguna forma, sí es una respuesta y es un termómetro político a lo que está sucediendo con Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces, para su concepto, ¿quién es el ganador de los Oscar? Oh. Una cosa es quién va a ser y otra cosa es quién le gustaría. A mí me gustaría, por ejemplo, que se le premiara a Casey Affleck la actuación de Manchester by the Sea. Pero ahí también juega mucho cuál es la agenda noticiosa cuando le sacan a flote, digamos, todo el problema que tiene de acoso sexual. Él tiene un problema grave que exacto. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas que pesa como un martillo de valor moral en los Estados Unidos y sobre todo en una industria como Hollywood, eso pesa bastante hoy en día. Claro, anteriormente sí, no tanto, pero hoy en día digamos que es un poco el indicador de qué tan mediatizados estamos, porque todo ese tipo de cosas influyen. A mí me encantaría que ganara Manchester by the Sea, por muchas razones, pero la principal de ellas es porque realmente uno siente la emoción de lo que se está diciendo ahí. Es una película muy poderosa desde todo punto de vista. Claro. Yo sí soy por La La Land, realmente una película que me gustó mucho, aunque todo lo que hemos visto en la temporada de premios es que Emma Stone está como clara a ser ganadora del Oscar, y no me parece. Es más, me parece que es mucho mejor la actuación de Ryan Gosling que la de Emma Stone. Emma Stone no baila muy bien, no canta muy bien, actúa relativamente bien, pero no es... Actúa de Emma Stone. Actúa de Emma Stone, si ella es como el mismo personaje en todas las películas, es Spider-Man otra vez. Entonces, no creo que sea para ganar un Oscar, pero creo que ya está cantado. Yo no se lo daría a ella. Buscaría, no sé quiénes más están nominadas en ese momento, no es Meryl Streep con esta de la cantante, de la mala cantante. O sea, incluso lastimosamente Natalie Portman por Jackie. Lastimosamente no nominaron a Amy Adams por Arrival, que me parece que sí era una actuación como para ser premiada. Pero sí digo que La La Land va a barrer. No creo que se meta a los 14 Oscars, pero sí va a ganar un número bastante alto, pues, de premios. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro programa. Muchísimas gracias por estar acá. Un excelente programa y los espero en otra emisión.